Muy bien. Pues bueno, esta cita con el alma, este espacio en directo. Hola, José. Tenía ganas de hacerlo porque me llama mucho, o sea, resuena conmigo mucho lo que tú, Lucía, llamas la nueva teoría del alma o la psicología del alma. Eh, o sea, esa visión del alma que tienes tú como años y años que llevas investigando el alma, Ujú. esa visión que tienes que un poco separada de lo que es ese lado New Age o, ese lado también pseudo espiritual, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, tú eres terapeuta, eres profesora de yoga, tienes tu centro en Ontinyent, en la provincia de Valencia, aquí en España, un centro de terapias y de formación, el centro ANC. Y lo que comentaba, llevas muchos años, yo diría, para utilizar la expresión, viviendo en tus carnes lo que es el alma, ¿no? Y me Ujú. parece muy interesante, entonces este espacio, por eso me apetecía abrirlo para que tú puedas exponer pues lo que te apetezca. Al fin y al cabo es mi manera, ¿no? Mi manera de ver la vida. Sí que es cierto que tengo una visión peculiar, ¿no? Respecto al alma, porque alguna parte de mí y en un momento de mi vida idealicé demasiado el tema del alma para acabar dándome cuenta que al final es una construcción propia del ser humano y de cada uno, ¿no? Que también es cierto que ahí está pues la originalidad, ¿no? De cada ser humano, su individualidad y sus maneras de poder vivir la experiencia. Pero bueno, sí que es verdad que el alma tampoco es nada tan trascendental como nos lo han enseñado, ¿no? Desde la religión hasta, bueno, lo que hemos ido oyendo respecto a ella. Al final, pues es eso, nos la construimos nosotros, nos la hacemos nosotros con lo que pensamos, con lo que hacemos y me dedico realmente a darle sentido, ¿no? Al alma, sobre todo a la mía, en primer lugar, pero sí, sí. Y bueno, es una labor interminable. Miré de esta experiencia, por supuesto, no acabaré, ¿no? Pero también hay que plantearse el sentido del acabar, ¿acabar qué? Al final se trata de poder darle sentido a la vida y de vivirla en equilibrio, en armonía y con los menos conflictos posibles. Sí, desde la coherencia, ¿no? Que tú hablas mucho Exacto. también de la coherencia del el hacer, el sentir y el pensar. Es que es fundamental, es que la vida se trata de eso. Por eso hoy el tema de las dimensiones al final nos lleva a lo mismo. Yo siempre acabo, concluyendo, siempre acabo con lo mismo, ¿no? Con la coherencia de todo lo que somos, pues al final se trata de encontrar esa coherencia que nos hace la vida más llevadera, más sostenible también. Así es. Como bien dices, el tema del espacio de hoy, una cita con el alma, que haremos una vez al mes, tendremos un encuentro de este tipo una vez al mes, eh, vivimos en cuatro dimensiones simultáneamente. También, antes de entrar en materia, también invito a la gente, si no lo habéis hecho, a ver de nuevo o a ver por primera vez un directo que hicimos ya en el que hablas con más profundidad sobre el alma. ¿Vale? O sea, se titula, lo tenéis en los IGTV, se titula ¿Qué es el alma? ¿Vale? Por si quieren así más detallito. De todas maneras, con estos directos irás hablando también sobre el alma, ¿no? Y diferentes facetas. Pero hoy toca las dimensiones. A ver, que como te decía yo por privado, ¿no? Si, o sea, vivimos en cuatro dimensiones simultáneamente. Digo, si en una ya no nos aclaramos, con cuatro dimensiones, a ver, cuéntanos, Lucía. Al final esto no tiene trascendencia ninguna, todo lo que voy a contar ya lo sabemos. Simplemente que a veces no lo tenemos en cuenta o no lo sabemos asociar de manera que el cómputo, ¿no? de todo lo que nos sucede podemos verlo desde cuatro perspectivas diferentes. Que al final yo siempre voy a invitar a que esas perspectivas se unan en una sola, las tengamos todas en cuenta, porque todas participan en la realidad que vivimos. Por eso es que
para poder empezar un poco, yo sí que volvería, ¿no?, al concepto de que en el fondo el alma, ¿no?, o el ser humano en sí es un campo de información. La conclusión del alma es que el alma es un campo de información y que tiene su propia dinámica de juego en donde nosotros, de alguna manera, estamos participando en ese abastecimiento, ¿no?, de información sobre lo que somos, de cómo gestionamos eso, ¿no?, y de cómo vamos procesando y haciendo que todo vaya fluyendo de manera positiva y beneficiosa para nosotros. El ser humano, como he dicho, pues es un campo de información. Según la teoría de sistemas, porque a mí me gusta mucho, ya lo sabes, ¿no?, que lo baso todo con la teoría de sistemas, porque el ser humano en sí es un sistema bien complejo además. Pero lo que dice de la información es que es un conjunto de datos, pero datos organizados. Y esto me parece importante porque los datos en sí solo son registros de lo que estamos viendo, ¿no? Viendo, oyendo, sintiendo, tocando, ¿no?, en fin, oliendo. Todo eso nos da información. Pero la información en sí es organizar esos datos para poderle dar sentido. El ser humano lo que tiene de peculiar respecto a las demás especies animales es que podemos procesar los datos para darle un sentido a nuestra vida. Tenemos esa, ¿no?, como esa peculiaridad en que podemos entender la vida a nuestra manera y además procesar los datos. Un animal, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil ver que un animal solo, por supuesto, tiene inteligencia como nosotros, pero está en otro grado de inteligencia. Nosotros tenemos, de alguna manera, por decirlo, ¿no?, somos diferentes porque tenemos un grado de inteligencia en donde podemos también utilizar la parte cognitiva desde otro punto que no es solamente la sensorial, que son los instintos básicos. Nosotros tenemos la parte de la percepción también incluida. A eso le llamamos mente, a todo el proceso de la información. Lo que quiero decir con esto es simplemente eso, que somos información porque podemos procesarla y necesitamos interpretar la vida. Es algo que nos viene dado innato, ¿no?, el poderle dar sentido a lo que nos está pasando, y además es que es algo que también nos exige el entorno, porque el entorno nos está influenciando a la hora de poder entender la vida para pertenecer dentro de nuestros entornos. Es condición humana y a eso no podemos huir, ¿no? Necesitamos en ese momento. Luego, hablar de dimensiones es simplemente porque una dimensión al final es un espacio, ¿no?, donde para mí las dimensiones son donde guardamos la información. No físicamente, que en algunas ocasiones sí, porque proyectamos sobre la materia también esa información, pero sí que hay como un orden espacial de toda esa información. Una dimensión es el lugar donde procesamos, donde guardamos la información. Y para mí, pues hay muchos niveles en donde esa información se guarda y, por supuesto, cómo utilizamos, ¿no?, cómo utiliza el alma, la sinergia del alma, cómo la utiliza para nuestro beneficio. Perfecto. Pues cuando quieras, si quieres entrar más en detalle en las diferentes dimensiones, te escuchamos. Bueno, sí, también digo a los que estáis presentes, si tenéis alguna pregunta, si surge alguna pregunta durante el directo, no dudéis en proponerla y yo la comunico a Lucía, ¿vale? Muy bien. Pues sí que también me gustaría hacer referencia un poquito al tema de que la información en sí, en lo que es la física, ¿no?, está simplemente, la información es inmóvil, la información no se mueve. La información solo se mueve si existe vibración. Ajá. Pero la vibración tampoco en sí es un aspecto dinámico, a no ser que exista energía. La energía es la fuerza que mueve la vibración. La vibración los seres humanos la sacamos, bueno, la tenemos, ¿no?,
o bien por la relación con el entorno, como el entorno vibra, nosotros nos sentimos influenciados por él, o bien porque nuestro propio cuerpo genera un campo magnético y un campo sobre todo eléctrico a través del sistema nervioso que nos hace emitir vibración. Esa vibración mueve la energía es la parte del cuerpo que se siente vital, ¿no? Al final los seres humanos yo creo que la energía la procesamos a través del cuerpo, es la manera que tenemos de mover nuestra vibración y esa vibración conecta con la información. En función, siento que esto es importante, en función a la vibración que tengamos, movemos más o menos energía y a la vez movemos más o menos información. Ajá. Una persona con mucha información, ya no solo intelectual, ya no solo que esta información que puedes ir aprendiendo, sino tu propia información. ¿Cuánta información tienes? Esa es una pregunta que posiblemente no nos hemos planteado nunca, porque cuando pensamos en información siempre pensamos que estamos gestionando los datos que aprendemos, ¿no? Pero ¿cuánta información llevas en el alma, ¿no? A eso me refiero. ¿Estaría relacionada, perdona, esa información con, por ejemplo, con la experiencia? Cuanto más experiencias tengas en la vida, ¿más información tienes? ¿O no tiene por qué? Sí, claro, influye, por supuesto. Pero es que, evidentemente, la experiencia creo que es algo inevitable. La experiencia, de una manera u otra, la estás viviendo. Ajá, sí. Solo que en qué nivel te encuentras para ser consciente de la experiencia. Volvemos a la coherencia con este tema, ¿no? En el momento en que tú eres coherente, tú puedes registrar tu propia experiencia como datos a los que puedes recurrir en cualquier momento. Otra cosa es que no seas consciente o que vivas en niveles muy disociados de conciencia en donde no puedes registrar o abarcar toda la información que tú posees. Ajá, perfecto. Muy bien. Pues, los niveles, las dimensiones, ¿no? En este caso, en las que yo considero que son parte del campo de información que pertenece al alma, son 4. Una es la dimensión material, otra es la dimensión mental, la otra es la dimensión tiempo y la dimensión espacio. Explico un poquito cada una, así rápidamente, y es que, por ejemplo, en la dimensión material, para el alma, lo que es para el alma o el campo de información del ser humano, abarca todo lo que puede ser sentido en cuanto a la percepción y los procesos sensitivos del cuerpo. Ahí pues incluye... Sí, al final la dimensión material es todo lo que tiene que ver con el cuerpo, todo lo que es tangible, todo lo que se puede tocar, ver, oír, gustar y oler, ¿no? Todo eso es información. Y el proceso de esa información se hace a través del contacto con la materia. Y además es que lo siente el cuerpo. Y como lo siente el cuerpo y el cuerpo es materia, por eso hablamos de la dimensión material, porque es algo que pasa a través del cuerpo. El cuerpo lo que registra, como hemos dicho, son vibraciones. Esas vibraciones, lo que se ha interpretado de ellas es lo que es el concepto de cada emoción. Es decir, la vibración que tú emites a través del contacto del estímulo, al fin y al cabo, ¿no? Del estímulo con el entorno, es una vibración que produce el cuerpo. A esa vibración le hemos puesto un nombre, que son las emociones. Esas emociones forman parte del campo material porque pasan a través del cuerpo. Cosa que en la dimensión mental no sucede, porque la dimensión mental trabaja más con los procesos perceptivos, con la percepción, los perceptos, ¿no? Y claro, la mente no tiene materia tangible.
Cuando hablamos de la mente, nosotros nunca podemos definir la mente como algo ni siquiera visible, ¿no? La mente siempre queda en ese espacio que no sabemos dónde está. La ubicamos en el cerebro, pero porque es el cerebro quien hace toda esa parte cognitiva y de procesamiento de la información. Pero al final la mente puede abarcar muchísimo más. Y es ese trabajo que hace con la información que somos. Sí, aunque podamos medir las diferentes ondas cerebrales, pero como tú dices, quedan, o sea, lo que vemos son unos gráficos en un papel o en un ordenador, pero lo que es la mente en sí, claro, no se puede coger o medir o cuantificar. De alguna manera la mente es una gran desconocida para el hombre, entre otras cosas porque eso, ¿no? Porque queda todo en registros en donde falta lo tangible, que es lo que, pues el famoso dicho, ¿no? Que si no lo veo, no lo creo. Claro, la mente sabes que procesa información, que la guarda, que razona, que toma decisiones, pero al final no sabes exactamente, ¿no? Sabes dónde lo hace, pero no sabes exactamente cómo funciona, ¿no? ¿Por qué se da ese proceso de sinapsis y de conexiones y desconexiones en la mente? Pero que sí que tiene que ver con la vibración, en dónde, la vibración que tiene en ese momento la mente cuando procesa la información. Porque todos sabemos que hay momentos en que estamos más despistados, más somnolientos, y ahí hay diferentes niveles de información y conectas con diferentes estados, ¿no? En donde la información al menos no se recibe ni se procesa de la misma manera. Ajá. Claro, no es lo mismo estar en estado de alerta en donde la información la procesas instantáneamente para sobrevivir, que a lo mejor un estado de somnolencia o de fantasía en donde de la mente te se va y te recreas y estás en una tranquilidad y en una paz absoluta, ¿no? Es totalmente distinto y eso tiene que ver con el proceso neuronal, ¿no? Vibratorio al final de la mente. Genial. Sin embargo, el cuerpo registra diferente. El cuerpo registra taquicardias o registra escalofríos o, ¿sabes? Procesa o un enfado. Un enfado es acaloramiento. Es distinto. El proceso es distinto de la vibración. Sin embargo, van unidos. Porque la asociación que hacemos de un estado siempre tendemos a buscarle el significado en la otra dimensión. Si a ti te sucede algo, ¿no? Si tú, por ejemplo, te pones nerviosa o te enfadas, tú intentarás interpretar ese enfado desde la mente también. Querrás darle ese sentido, buscarás en la mente una información que le dé sentido a ese enfado. Sí, sí, completamente. Interesante lo que nos cuentas. Es abstracto porque lo sé, ¿no? Y porque al final, quiero decir, de esto oímos hablar siempre, ¿no? Pero también es cierto que considero que es importante que tengamos en cuenta que una emoción, ¿no? Un estado material que lo registra el cuerpo siempre buscará su reflejo en algo mental. Y ahí vamos haciendo asociaciones que en ocasiones sí que coinciden. Quiero decir, tú muchas veces estás enfadada y sabes el motivo que te enfada, pero en muchas ocasiones, y esto depende del resto de dimensiones, perdón, depende de ello, es que no lo confundas, porque los conflictos al final se hacen por una mala asociación en la interpretación de la información. Se dice que somos el reflejo, ¿no? de lo que estamos experimentando. Es lo que experimentamos, es lo que somos realmente por dentro. Pero cuántas cosas no tienen sentido en lo que experimentas en función a lo que crees que estás viviendo. Cuántas veces, ¿no? Te das cuenta de que no asocias lo que estás viviendo con lo que estás sintiendo. Esa es la falta de coherencia. Y luego está que también pues el ser humano tiende a querer manipular su vida o a manipularla en el sentido de querer crear, ¿no? Tú quieres crear la vida que tú consideras que es más beneficiosa para ti. Pero cuántas veces estamos olvidando que estamos en incoherencia en nuestras dimensiones y por eso la vida
nos muestra lo que no queremos para nosotros. Ajá. Sí, que a veces queremos una vida, queremos crearla, tenemos incluso la voluntad de hacerlo, pero es que eso a lo mejor no es coherente con lo... O sea, ¿no? Supongo que hablarás de esa coherencia entre esas dimensiones también, o que vibren en en la misma frecuencia. O sea, la coherencia al final. Claro, claro. Ujú. La siguiente, hablamos un poquito de las 4, así luego nos podemos extender ya unificándolas todas, porque si no nos estamos quedando un poquito cojas. La siguiente dimensión es la dimensión tiempo. Yo tengo una pequeña controversia conmigo y con el mundo, ¿no? Porque hay una parte, al menos de la información que me llega a mí, y es que hay una tendencia en las personas a pensar que sí que es verdad que posiblemente el tiempo no exista, es una construcción humana, pero mi pregunta es, ¿qué de la vida no es una construcción humana? Si todo es interpretación del ser humano, ¿no? Y veo la necesidad de ponerle concepto al tiempo y sobre todo de hacerlo lineal. Yo estoy a favor del tiempo lineal y no como se dice ahora muchísimo, ¿no? Y es que el tiempo no existe. De alguna manera es cierto, el tiempo es un concepto, ¿no? Pero un concepto que siempre abraza el paso de la evolución. Por lo tanto, si no le damos un significado a ese paso de la evolución, si no lo medimos, no podemos organizar nuestra información. Al final, el tiempo lineal, lo que quiero decir es que lo necesitamos para organizar la información. Necesitamos secuenciar el tiempo. Tiene que haber un antes, una hora y un después, porque imagínate por un momento que no lo hubiese. ¿Cómo organizarías tú tu vida o la vida de los demás o tu día a día? ¿Entiendes? Si las personas nacemos, crecemos y nos morimos, sin ese concepto de tiempo lineal, Sí. ¿no crees que falta algo? ¿Y dónde, digamos, acoplas lo que son los ciclos? Por ejemplo, en la naturaleza lo vemos mucho. Un ciclo sería entonces, bueno, es algo, o sea, más que verlo como ciclo, se tendría que ver como una espiral. Es decir, se da una vuelta, pero se va subiendo, o sea, que no deja de seguir, por ejemplo, una línea recta, algo lineal, pero en espiral. En vez de, porque vale que empiezas en un punto, acabas en otro, pero no tiene por qué coincidir, no tiene por qué ser el mismo punto. O sea, ¿dónde pones tus Nunca, límites? cuando considero lineal el tiempo, es porque incluso, aunque dentro de esa línea demos vueltas o experimentemos en zigzag, ¿no? Mi teoría va así, ¿no? De alguna manera, como siempre, vas cambiando la vibración a medida que tú recibes más datos, a medida que tú obtienes más información y además esa información queda integrada en ti, tú nunca puedes ser la misma que antes. Por lo tanto, es un proceso evolutivo. La evolución significa cambiar, ir cambiando. Entonces, claro, no solo podrías permanecer estático si no obtuvieses información, en este caso para el ser humano, ¿no? Si hablamos del cuerpo físico, el cuerpo físico atiende al tiempo, pero porque se deteriora. Pero lo que es la evolución del ser humano implica que tú cada vez tienes más información en tu alma, en lo que es tu campo de información, vas abarcando más. En la dimensión tiempo existe el pasado, el presente y el futuro. El pasado porque, evidentemente, cuanta más información tienes,
cuanto más estás recogiendo información, siempre hay una parte de ti que mantiene la información antigua. Ajá. Por lo tanto, si separamos la nueva de la antigua queda como anterior jerárquicamente, ¿no? Como de alguna manera, la antigua siempre va antes. El futuro lo necesitamos porque es la proyección que hacemos hacia dónde queremos ir. Porque el ser humano necesita un sentido, necesita un propósito, necesita un motivo por el cual vivir. Y ese motivo por el cual vivir nunca suele estar en el presente. Aunque haya mucha gente que se vaya a molestar con esto, pero sí, porque nos empeñamos muchas veces en vivir en el presente. Pero para mí y mi teoría, el presente es la mezcla a mitades iguales entre el pasado y el futuro. Por lo tanto, vivir en el presente es tener integrado el pasado y el futuro a la vez. Ajá. Vale. Solo hay somos lo que hemos sido antes, ¿no? Las consecuencias y el resultado de todo lo que hemos vivido. Pero es que también somos el resultado de lo que queremos llegar a ser. Sí, tiene Ese yo ideal. Ese yo ideal que creo en mi mente forma parte de mí también y es el que le da sentido a la vida. Porque si no, ¿por qué lucho? Claro. Y también es cierto que si hablamos del campo de información, si hablamos del ser humano como evolución en lo que son la información que adquiere, lo que estamos intentando decir es que yo siempre deseo ser una persona con una conciencia diferente, con una información diferente. El presente tiene motivo porque siempre estás en desacuerdo con él. Yo considero que una persona demasiado conformada en un presente puede tener el riesgo de estancamiento. Ajá. Hay que tener inquietudes, hay que tener motivación, hay que tener fuerza y vitalidad para poder superarse cada día. Pero eso está en el futuro. Porque cuando llegues a ese futuro y consigas lo que pretendes, volverás a desear otra cosa. Y el deseo en sí, si está bien enfocado, quiero decir, si no llega a ser peligroso ni dañino, si no llega a ser patológico, es lo mejor que nos puede estar pasando, que siempre quieras ir a más. Por lo tanto, la dimensión de tiempo implica ese pasado que lo podemos tener activo o inactivo y ese futuro que lo podemos tener activo o inactivo. Pero siempre la información que guardamos en ese pasado y futuro inactivo nos va a servir en algún momento de nuestra vida para recordarnos y seguir empujándonos. Una información inactiva significa que en este momento no disponemos de ella de forma habitual. Ajá. Aunque forma parte de nosotros. O sea, está ahí, pero digamos... Claro, forma parte porque ha formado parte de tu experiencia. Si tú piensas en el campo de información, fíjate cuántas cosas podemos tener registradas en ese campo o guardadas en esos archivos, porque si todo lo que has visto desde que naciste hasta hoy, todo lo que has oído, todo lo que has olido, gustado y tocado, lo tienes como información, aunque sea inactiva. Ajá. Imagínate qué cantidad de información posees. Y ahora es muchísima más, y ahí está el peligro de necesitar USBs y memorias exteriores, porque si todo lo que has visto en la tele, aunque no te acuerdes, te ha quedado registrado, si todo lo que has oído ya en conversaciones que ni siquiera has participado en ellas, pero se te han quedado, está, ¿no? Es una información que tienes. Entonces, claro, ¿qué capacidad de posibilidades se te abren cuando la vida te fuerza a buscar soluciones? Por eso es que yo considero que solo tiene menos información
en este momento concreto de la humanidad, la gente que solo vive en un entorno cerrado. Nosotros que tenemos tanta capacidad para abrirnos a la información a través de Internet y la televisión, podemos acceder a todo tipo de posibilidades. Ajá. ¿Sabes, no? Más o menos. Sí, Al final hablamos de información porque es la información la que manejamos el ser humano necesitándola para poder vivir esta experiencia humana utilizando la capacidad mental, cognitiva, ¿no? Y que nos hace, evidentemente, la especie que somos. Porque si tenemos esta capacidad, necesitamos utilizarla. Pero es que la capacidad mental solo es para procesar información. O si no, ¿para qué? Claro. Ajá. No dudéis, si tenéis preguntas. O sea, yo no sé las demás personas, pero el cerebro está ahí y eso que ya te he oído hablar, ¿no? De estos temas. Pero siempre hay algo que es, vale, ¿y dónde lo coloco, no? Ahora. Pues, pues mira, justamente me viene al pelo tu comentario porque falta la dimensión espacial, que es donde coloco la información. Tú ahora lo que necesitas es primero procesarla y luego ver qué haces con ella, ¿no? Claro, pero una vez ya sabes para qué la vas a utilizar, ahí está la dimensión espacial que nos habla de dónde colocamos la información. Ajá. Es verdad que de las 4 dimensiones es la más compleja porque tiene muchos niveles en donde guardar la información y porque a nivel mental, como hemos hablado antes, de esas vibraciones, ¿no? Cerebrales, las neuronales que implican ese movimiento, ¿no? Es ese procesamiento de la información en diferentes escalas vibratorias, lo que hacemos es utilizar esas vibraciones para guardar, pero las guardamos ahí porque las hemos recibido ahí. Por ejemplo, como te he dicho, en un estado de alerta, ¿no? En donde tienes que estar totalmente presente y además dispuesta para automáticamente responder al estímulo, tú estás en un estado vibratorio, tu mente y tus emociones están en coherencia en ese estado vibratorio. Cuando tú te sales de ese estado vibratorio y entras en otro, hay momentos en que puedes recordar, pero nunca lo recuerdas igual. A ti te pasa algo y tú lo procesas de una manera y luego lo puedes procesar como si hubiese sido un ensoñamiento, como que sí lo he vivido, pero no lo puedo... ¿Sabes esa sensación, no? A la que me refiero. Como, pues eso, que sí recuerdas el mal rato que pasaste, pero si lo quieres volver a vivir no lo puedes. No hay una sensación que te conecte con eso, ¿no? Es simplemente el recuerdo de algo que viviste, pero no lo puedes revivir. Ahí hay un nivel, ¿no? Ahí hay un nivel donde tú guardas en ese nivel que está a la misma frecuencia de lo que viviste y pensaste. Pero tú ahora te pones en un proceso de ensoñamiento y te pones a visualizar un estado perfecto y un estado ideal de vida, ¿no? Tú entras en una resonancia y tú entras en un estado vibratorio que, por supuesto, se aleja de la realidad porque te has, en esa dimensión tiempo, ¿no? Te has alejado del presente y tú en ese momento estás guardando una información con esa fantasía y esa imaginación que le pones, estás guardando esa información en el mismo nivel vibratorio en el que te encuentras cuando haces eso. Ajá. No viviste el suceso, por ejemplo. ¿Perdona? No te he entendido. No estás en el mismo nivel que cuando viviste el suceso. O sea, cuando estás en el ensoñamiento, estás en otro nivel. Claro, estás en un nivel de ensoñamiento, ¿no? Las ondas cerebrales son más la frecuencia de la onda, ¿sabes? La intensidad. Todas esas cosas dimensionan, ¿no?
el aspecto, la información que tú estás trabajando en ese momento, pero a la hora de dejarlas guardadas, las deja justo en el nivel donde le tocan, ¿no? Es como hay un cajón para los calcetines y un cajón para las camisetas, tú los calcetines, ¿no? Los metes en los calcetines y no los mezclas. Pues aquí con la información pasa lo mismo. Cada información en el nivel donde se ha procesado se queda. Ajá. Pero claro, como todos sabemos, hay muchos niveles de procesamiento de la información. Entonces, cuando estás en uno, tienes menos acceso a los otros. Ajá. Vale. ¿Qué pasa con esto? Que si ahora nos remontamos un poquito a cada uno su historia personal, nos damos cuenta de que hay una parte de lo que pueda ser la infancia y tal, que hemos ido guardando en cada etapa de nuestro ciclo vital, hemos ido guardando las experiencias en diferentes niveles vibratorios, en diferentes estados de conciencia, ¿no? Y claro, cuando eres adulto, que es cuando te toca colaborar con la vida tal y como es, tienes que recurrir. Y por eso, en ese nivel temporal, en el pasado que ha sido inactivo, ahora se convierte en activo. Ajá. Yo sé que la dimensión espacial es un poquito de explicarla muy detalladamente, porque es compleja realmente, porque además no solo influye, pues eso, en la vibración en la que estás, sino es que también influye si la información ha venido de la familia, si la información la has recibido de tu entorno más cercano, pero social, como los amigos, compañeros de trabajo y demás, si lo has visto por la televisión. También hay un nivel y una jerarquía en cuanto a la información, simplemente por la complicidad que pueda tener esa información con tu entorno habitual y tu experiencia de vida cotidiana. Tú, por ejemplo, si eres una persona que estás marcada familiarmente por un tipo de acontecimientos como puedan ser ruinas económicas o dinero en abundancia, loterías y regalos y demás, cuando tú conectas con una información que no es afín a la tuya, tú admites esa información, pero la dejas como posibilidad, porque dentro de tu entorno solo va a ser una posibilidad de cambio, no va a ser una realidad. Tú no estás vibrando ahí. Ajá. Todo esto lo explico para que se vea que no solo guardamos la información en la frecuencia en la que estás, guardas la información en función al nivel que repercute en tu vida diaria. Por eso muchas veces los trabajos para atraer la abundancia a tu vida no funcionan. Funcionarían si la coherencia fuera excelente, totalmente excelente. Y para llegar a esa coherencia, primero, lo que tienes que hacer es una introspección de ti mismo, ¿no? Al final, posiblemente tampoco sirva hacerte un esquema detallado de dónde, ¿no? De la información donde la tienes guardada. Simplemente es que cuando llegas a la edad adulta, en donde se supone que debes estar posicionado ante la vida, ya tienes que tener tu sistema de creencias totalmente hermético y cerrado, tu sistema conductual, es decir, la conducta que vas a tener ante la vida, y tu sistema emocional también en coherencia, tú ya puedes funcionar desde ahí. Y si funcionas desde ahí, tu vida va a ser mucho más agradable y mucho más ligera. Porque todo lo que se te presente, tú sabes lidiarlo bajo tu personalidad, bajo tu sistema, ¿no? Tu manera de estar en la vida. Esto no quiere decir, al decir que el sistema de creencias, por ejemplo, totalmente cerrado, evidentemente siempre vas a tener que dejar ese pequeño espacio para el cambio. Pero dentro del cambio, tú ya eres quien dirige tu vida. Estás definido, de cierta manera. Claro, por supuesto. Y la información que tú manejas, al final, si lo que quieres es vivir tranquilo y en armonía, al final de lo único que se trata es que tú toda la información que quieras para ti porque te beneficia,
la integres y la hagas cierta y verdadera, poniendo en coherencia esas dimensiones, ¿no? Que todo lo que vayas a pensar en la dimensión mental vaya en conjunción con todo lo que quieres sentir y que todo lo que quieres pensar y sentir vaya siempre en armonía con el tiempo que estás viviendo. Da igual que sea del pasado o del futuro. Al final, para estar bien, igual no hace falta tanto que te calientes la cabeza de dónde viene, ¿no? Pero sí que tienes que tenerlo presente. Mucha gente vive en el pasado y lo sabemos, ¿no? Y mucha gente vive en el futuro y también lo sabemos. Pero porque se han polarizado demasiado. Como he dicho, el presente es una mezcla del pasado y el futuro. Pero si estás polarizado, hay una disociación, una desrealización, ¿no? Donde la vida ahí no se da. Claro, la pregunta es cómo conseguir todo eso. Por eso este espacio también de una cita con el alma, contigo, para ir dando pistas también poquito a poco. O sea, digamos, primero explicar y después que no se quede todo así en teoría, sino dar pequeñas, por eso, aunque sea herramientas o truquitos o cositas, o desde nuestra experiencia también, sobre todo la tuya, de cómo conseguir eso, ¿no? Esa coherencia que nos cuesta tanto muchas veces. Yo, de todos los niveles que tiene, ¿no?, el ser humano para mí vive en varias condiciones. La condición de humano es la más básica, ¿no?, la que nos invita siempre a la supervivencia. Pero luego está, hay otra, la condición, por ejemplo, de individuo, que es la que yo siempre apoyo más, la que siempre defiendo, y esa lo que hace es que tú puedas sostenerte sin la influencia del entorno, pero no hablo de la influencia del interactuar, porque eso es sumamente necesario, ¿no? La interacción con los demás es súper importante y además es la única que nos sostiene, que también nos da la vida. Tú piensas que, como hemos empezado esta charla, si somos vibración, nosotros con nuestra propia vibración solamente no nos sostendríamos, nos sostenemos por la vibración conjunta. ¿Qué pasaría si la Tierra no te sostuviera, ¿no?, energéticamente? ¿O qué pasaría si, por ejemplo, lo que es tu entorno familiar no entendiese tu condición vibratoria como para apoyarla y ir influenciándola para cambiarla? Lo que me refiero a esto es que para mí el nivel individual es el más importante porque es desde ahí, desde donde tú participas con la vida y la vida no te come. Claro, porque si no, la influencia del entorno también puede ser demasiado peligrosa si tú no tienes posicionado todas esas cualidades, ¿no? Hablamos de lo que estábamos hablando, ¿no?, de las creencias, del sentir y del hacer. Es muy importante que tú tengas en cuenta qué quieres pensar. De todo lo que has oído y has visto, ¿con qué te quedas, no? Esto es trabajo del adolescente, pero las personas adultas no solemos ayudar a los adolescentes, al menos ahora, no solemos ayudar a los adolescentes a que se posicionen, ¿no? Entonces llegamos a la edad adulta un poquito cojos en ese aspecto, porque todavía no sabemos qué pensar de la vida. O no sabemos cómo acompañar con el sentir lo que estamos pensando y creyendo de verdad. Cuando las personas tienen algo claro y siempre estamos boicoteando, ¿no?, haciéndoles sentir mal. Sí, a veces llegamos hasta el final de la vida viviendo muchos años y siendo adolescentes en ese sentido. Y para volver a las dimensiones, todas estas que nos has explicado, material, mental, del tiempo y del espacio con sus niveles, claro, entre ellas cómo interactúan.
O sea, la interacción entre esas dimensiones. O pon ejemplos, si puedes, eso, para ver su Cuando, relación. sí, cuando por ejemplo, lo que es la vida, ¿no? Tal y como se muestra, la vida son secuencias de acontecimientos, van pasando cosas. Y en esa secuencia, lo que pasa es que tú sueles tener reacciones continuamente, es una detrás de otra. A veces hay reacciones que empiezan con la mente, te viene un pensamiento y automáticamente despiertas una emoción, pero esa emoción o te puede estar hablando de algo pasado o de algo futuro. Yo, por ejemplo, puedo estar deseando mucho una casa concreta, y si tú me hablas de una casa, yo despierto una emoción, pero es una emoción que viene del futuro, porque yo la casa no la tengo, es lo que quiero conseguir, ¿no? Y, o puede venir del pasado igualmente, da lo mismo. Pero a lo que me refiero es que o la mente o la materia siempre despiertan ese primer vínculo con la realidad, esa primera chispa, ¿no? Que te hace poner en marcha el proceso de reacción al final. Si se despierta en la materia con una emoción, pues lo que puede pasar, lo que pasa es que automáticamente cuando el cuerpo emite una señal que es vibratoria porque el sistema nervioso se ha puesto en funcionamiento, despertando, ¿no? Ese campo eléctrico resuena la vibración, va al cerebro, el cerebro también emite una vibración en donde busca de esa vibración la información que tiene. Estas son cosas que pasan en milésimas de segundo. Sí, sí. Son cosas que te pasan muy a prisa, que no nos damos cuenta ni siquiera, ¿no? Pero suceden despertando, ¿no? Por cadena. ¿Qué pasa? Que si tú emites una emoción, asocias un pensamiento, automáticamente ese pensamiento y esa emoción buscan su resonancia con lo afín. Lo afín, al fin y al cabo, está en algún tiempo determinado y en algún nivel espacial. Es donde hemos guardado esa información. Ajá. Vale, vale. Si tú tienes esa información, por ejemplo, en el nivel donde se incluye el inconsciente, tú despiertas esas reacciones involuntarias que no procesa la mente, y por eso a veces hacemos lo que hacemos, ¿no? A veces hacemos cosas que dices, ¿y esto por qué lo he hecho yo? Pero porque has conectado con esa parte escondida, ¿no? Y así funciona siempre. Las dimensiones van juntas, pero es importante que sepamos que de donde vayamos a empezar una reacción va a tener que ver el despliegue de reacciones posteriores. Vale, vale. Y claro, esto desencadena una serie de asociaciones que luego solemos cerrar, o nos convendría cerrar, porque no siempre es así, pero la tendencia es a cerrarlas, ¿no? Pero no siempre se cierran, y hay muchas que se quedan abiertas, y eso resulta peligroso porque siempre nos deja ante una sensación de frustración, de incertidumbre, de no estar entendiendo qué está pasando. Pero cuando tú empiezas con un movimiento, automáticamente los demás movimientos suceden involuntariamente, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo, asocias un malestar físico con hambre, en función donde tengas guardada esa información, te desesperarás más, te desesperarás menos, o pensarás ya que te vas a morir automáticamente porque, ¿sabes? Si no consigues comida enseguida, o entrarás en un despliegue de pensamientos posiblemente absurdos que vengan de un inconsciente o que te recuerden a lo que has vivido de pequeña en ese nivel familiar. Ese es el lugar donde guardas la información. Por lo tanto, ahí, si tú coges esa información y viene del pasado y posiblemente no estés siendo
beneficiosa porque queda en la parte irracional, ¿no? Del proceso de la información, pues evolucionar implica cambiar la naturaleza de ese pensamiento, ayudará a ese pensamiento a cambiar la naturaleza de la emoción y por lo tanto cambiarás la naturaleza de la dimensión tiempo porque lo pasarás a otro momento y bajarás, sacarás de ese nivel espacial esa información para llevarla a tu individualidad, que es uno de los niveles. Claro, porque todo esto al final se puede modificar, o sea, todas estas dimensiones. Claro, es que entrar en coherencia cuando no lo estás implica todo un reto de superación continua, pero teniendo en cuenta las 4 dimensiones. No vale solo cambiar el pensamiento, porque no adelantas. Porque la emoción siempre te llevará a buscar un pensamiento de vibración similar. Claro. Y si no lo cambias, ese pensamiento siempre estará polarizado en el futuro o en el pasado, pero en la polaridad extrema, por lo tanto no será adaptativa. Por eso es ¿no? No, que al final te creará conflicto si no pones en orden las 4 dimensiones. Sí, sí, que no es, o sea, para al final crear, claro, estas técnicas o métodos de estar solo en el pensamiento, de visualizar, 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 claro, no, después no hay nada en concreto tampoco, porque estás solo en esa dimensión. Yo no soy partidaria de defender por separado las dimensiones. No soy nada partidaria, porque me doy cuenta de que no se acaba el proceso. El proceso se tiene que acabar cuando tú consigues la coherencia. Tú te conviertes en una persona creadora, es decir, capaz de materializar lo que deseas cuando tienes en coherencia las 4 dimensiones. Y cuando realmente tienes en coherencia el pensamiento, el sentimiento y lo que haces con ello. Cómo te mueves en la vida. ¿Qué es lo que te hace participar del entorno material? Al final yo creo que la Tierra, la función que tenemos los seres humanos en la Tierra es un poco parecida, creo, que a la de todos los animales, ¿no? Y es que nos movamos, que creemos, que movamos la energía, que vayamos activando, ¿no? Ese campo de información simplemente para retroalimentar la vida. En realidad que seamos pensantes o no, o que procesemos o no, o que hagamos, al final yo siento que de esta forma fría, ¿no?, de entenderlo es, la Tierra nos pide simplemente que nos movamos. Porque tú piensas que si las personas que no se mueven mucho no participan en la vida y acaban autodestruyéndose. Los seres humanos necesitamos actividad. ¿Pero por qué? Porque necesitamos que esos pensamientos y esas emociones se manifiesten, se puedan materializar, las puedas expresar en la tierra, en lo tangible. No vale de nada crear muchos pensamientos y luego no poder hacerlos realidad, porque además estás sobrecargando tu campo de información en una de las dimensiones y estás descompensando las otras. Porque si tú tienes un pensamiento, si ese pensamiento ha creado una emoción, tiene que crear una actitud. Esa actitud es el verbo hacer, es el mover la energía, es expresar la vibración, es interactuar con el entorno. Si tú sobrecargas, además todos lo sabemos, cuando hemos tenido a veces rayaduras de cabezas impresionantes, hay una parte de ti que lo único que quiere es ponerse las deportivas y salir a correr o a pasear o a necesitas quemar, necesitas hacer para compensar. De la misma manera pasa con lo emocional. Cuando tú estás muy emocional, lo único que te vendría bien sería que te parases a pensar de la forma más lógica y más fría posible la situación.
esfuerza a la emoción a que disminuya su nivel de autoexigencia y ponle a la cabeza ¿sabes? Pídele a tu cabeza que razone que para eso está. ¿Qué es lógico que no? ¿Qué es moral que no? Da igual al final lo que pienses. De lo que se trata es que tú puedas compensar los desequilibrios. Ajá. O cuántas veces hacemos y no estamos dándonos cuenta si estamos sintiendo y si estamos pensando. Sí, a veces tenemos esa tendencia a saturar, ¿no? Digamos, una de esas dimensiones. Y una estrategia para no saturarla sería irse, ¿no? O compensar con otra dimensión, irse a otra dimensión. Lo que tú comentas, si estás mucho en la emoción, pues ponte a reflexionar. O si estás mucho en la reflexión, en el pensamiento, ponte a moverte, ¿no? En la materia. Pero es que la reflexión, para mí, la reflexión tiene un grado de vibración demasiado elevado y entrarías en una dinámica que no te incita a la acción. Ajá. Sí, que al final es moverse, como dices. O sea, pasar a la acción. Claro, si tú piensas de manera lógica, tomas decisiones concretas y tienes otro impulso. ¿Sabes a lo que quiero referirme, ¿no? Necesitas la parte forzar. Cuando tú estás demasiado en la emoción, y hay veces que no tienes por qué estar ni incluso entendiendo por qué sientes esa emoción tan fuerte. A veces las emociones suelen y tienden a salir cuando se saturan, cuando hay un exceso de emoción. Ajá. Cuando tú has reprimido una emoción, al final esa emoción va a salir sí o sí, aunque tú le pongas razón o no. Aunque tú estás triste y un día dices, si a mí no me pasa nada, ¿por qué estoy triste? Pues porque simplemente has reprimido la tristeza en otros momentos o estás conectando con la tristeza del entorno, cualquier situación, pero los excesos tienden a salir. Por eso a veces la mente también se sobreexcita ella y piensas y piensas y piensas y no puedes dejar de pensar. Es como que tienes un parlanchín dentro de ti, ¿no? Claro, ahí es un exceso de emoción y la mente necesita compensar. Ajá. Si no has pensado antes, llega un momento en que la mente te dice, pero vamos a ver. Entre otras cosas porque, como ya he explicado, un pensamiento siempre va asociado a una emoción y una emoción a una conducta. Si tú abusas de una de las tres, las otras dos después querrán sacar sus parejos. Claro, buscando ese equilibrio. Correcto. Si en una asociación de ideas tú tienes de 5 pensamientos, debes tener 5 emociones y debes tener 5 conductas. Que a lo mejor no son tan diferentes las unas de las otras, pero bueno, hay 5 de cada. Si tú un día solo sientes, el día siguiente los 5 pensamientos que te has dejado atrás buscarán salir. ¿Y cómo salen? Con la rumiación. Vale. Jolín. Cuántas cosas. No sé si os pasa igual. Yo estoy como la barra esta, ¿no? De progreso, procesando. y va avanzando. Sí, te entiendo. Bueno, pues ha pasado una hora ya. Falta un minuto o eso. Lucía, te agradezco mucho. O si quieres acabar con una conclusión como para cerrar. La conclusión la estamos repitiendo, ¿no? en este último ratito. Y es que siempre tengamos presente que ni solo podemos pensar, ni solo podemos sentir, ni solo podemos hacer. Que al final nos tenemos que dar cuenta de cómo procesa nuestra mente la información que recibimos, porque no la recibimos solo de un aspecto o naturaleza, ¿no?
La información no es solo mental, la información también es material, también es temporal y también es espacial. Genial, muy bien. Bueno, quiero recordar que este sábado, bueno, Lucía y yo formamos parte de una asociación que se llama Familia Evolutiva, con un proyecto que es Camino de Evolución, y este sábado hacemos en Ontinyent, un pueblo de la provincia de Valencia, un ciclo de conferencias y tú, Lucía, vas a hablar de... di el título de tu charla, porfa. La salud psíquica, cómo creamos nuestros ángeles y demonios. Pues ahí queda eso. Y yo voy a hablar del mundo vegetal sutil, de la alimentación a la sanación. Y también tenemos nuestros colegas Juan Ramón y Carmina. Tenéis el programa, bueno, tanto en el perfil de Lucía como en el mío. Estamos colgando ya la información de las otras charlas. Y nada, os invitamos a que, pues si estáis por la zona, si queréis asistir, os damos la bienvenida. Lucía, muchas gracias. A ti, Eva. Por haber participado en este espacio, y nos vemos dentro de un mes, y mientras durante este mes vamos a ir integrando todo lo que nos has contado. Bueno, quedará grabado, así que siempre viene bien repasar y volver a ver el vídeo. Así que nada, os deseo buenas tardes o buenos días según donde estéis, y de nuevo muchas gracias y hasta pronto.